Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies al libro de Mateo en su capítulo 24. ¿Cuántos se recuerdan, mis amados hermanos, del tema que dimos el viernes? A ver, hermano. ¿Se te olvidó? No vivas de emociones. Eso, hermano, ¿sí se acordó? No vivas de emociones. Mateo 24, vamos a leer en su capítulo 36 en adelante. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos saben que el libro de Mateo 24 es la profecía que se acerca? Algo que se viene cumpliendo. Algo que viene tocando, hermano, la vida nuestra para despertar. Porque le pregunto, ¿cuántos dormidos hay aquí? Ni uno, ¿ah? Todos están despiertos. Así de la misma manera debemos de vivir, mis amados hermanos, como atalayas, despiertos, vigilando. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, del 36 al 42. Vamos a leer y vamos a leerlo, mis hermanos, alternadamente para participar todos. Y dice de esta manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Porque como en los días de Noé, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, soberano Dios, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso, porque eres bondadoso, Padre eterno, aleluya, y porque tu palabra, Señor amado, aleluya, se viene cumpliendo al pie de la letra. Señor eterno, tú dejaste, Señor amado, la ordenanza, dejaste tu palabra, Dios amado, para que nosotros como seres humanos fuésemos instruidos, Padre celestial, en ella, Señor, ya que ella, Señor amado, es la lámpara, Dios eterno, que va alumbrando nuestro camino, Dios, y tu Espíritu Santo, que es el guía de nuestras almas, Señor. A ti te damos gloria, soberano Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Habla, Señor, a nuestras vidas, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Antes de que te sientes, dale la mano a tu hermano y dile: no vivas de emociones. No vivas de emociones. ¿Cuántos saben qué es una emoción? Amén. ¿Cuántos saben qué es una emoción, mis hermanos? Una alegría pasajera. Una alegría momentánea que vives quizás el momento, pero lo disfrutas en el momento y no te enfocas en lo que viene después de eso. Quiere decir que el Señor nos habla que no vivamos de emociones. ¿Por qué el Señor nos dice que no vivamos de emociones? Debemos de ser apercibidos en los tiempos. Debemos de ser apercibidos en los tiempos, en lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida. Mira, el día viernes, mi amado hermano Julio trajo a Jonás. ¿Cuántos se acuerdan que trajo a Jonás? Amén. Trajo a Jonás, mis amados hermanos, y vemos que el Señor llamaba a un pueblo a que viviese o se volviese a un arrepentimiento. Amén. Porque el Señor, hermano, había levantado a su profeta que venía anunciando que si no se arrepentían iba a traer destrucción sobre todo ser viviente que viviese en Nínive. Y el Señor lo llama a Jonás a que vaya y predique la palabra de arrepentimiento. Yo no sé aquí cuántos se han arrepentido. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de nuestro estilo de vida que llevábamos antes? Amén.
de no recordar, hermano, lo que antes éramos. Mira, a veces la gente testifica de lo que ellos eran o de lo que éramos, y debemos tener mucho cuidado. Porque sí está bien testificar, porque el Señor nos llamó a dar testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Porque a través de lo que tú eras o de donde Dios te sacó, Dios de ahí puede sacar a una persona que te esté escuchando. Pero hay gente, mi amado hermano, que da el testimonio y se mofa diciendo yo era esto, yo era aquello. Quiere decir que si lo hace, mi amado hermano, con esa grandeza, quiere decir que no hay arrepentimiento genuino en su corazón, sino que vive de emociones. Y las emociones, mis amados hermanos, ya son pasajeras. Esas tienen que quedarse en el olvido. Tiene que ser como el sign que está ahí atrás. No nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a memoria las cosas antiguas. El Dios nos llama, mis amados hermanos, a que vivamos en arrepentimiento. ¿Por qué te digo que arrepentimiento? Mira, este pueblo de Nínive era un pueblo sanguinario, un pueblo perverso, un pueblo cruel. Un pueblo, mi amado hermano, que no le pesaba la mano para hacer maldad. No le pesaba la mano para hacer maldad. Y conforme no les pesaba la mano para hacer maldad, Dios tomó la decisión definitiva de exterminar a los ninivitas. Pero Dios, que es misericordioso, los llama primeramente a un arrepentimiento. Te voy a hacer una pregunta, no me contestes, solamente quédate con esa pregunta en tu corazón. ¿Cuántas veces te hablaron de Dios? ¿O cuántas veces te han hablado de Dios y aún no te has querido someter a Él? No al hombre, a Dios. ¿Cuántas veces te ha llamado el Señor y no te has querido someter a Él? Nosotros, mis amados hermanos, como seres humanos, estamos impuestos a vivir en rebeldía, a vivir, mis amados hermanos, en no vivir en sujeción. Porque aún siendo cristiano, yo he escuchado a personas de esta manera, que en el trabajo el patrón quiere llamar la atención y que hagan las cosas correctamente. Y lo primero que dicen las personas es esta pregunta o esta respuesta. Dicen, si ni mi papá me pudo mandar, ¿cómo me va a mandar este? Y dicen ser cristianos, entre comillas. Quiere decir que si no hay, mis amados hermanos, un arrepentimiento genuino en la vida de cada uno de nosotros, estamos en problemas. ¿Por qué te digo que estamos en problemas? Más adelantito te voy a enseñar por qué estamos en problemas. Mira, ya al entrar está un sign. Mi hermano Ismael, ¿qué es lo que decía ese sign? Te puedes poner a tus pies y puedes ir ahí y leerlo, brother. Aquí te esperamos, tenemos todo el tiempo, brother. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Ya se asustaron, hermano. No, hombre, pues. ¿Cuántos están listos para la gran sorpresa? Mira, hermano, hay algo que se aproxima. Y lo que estamos leyendo en el libro de Mateo tiene que ver con cada uno de nosotros. Si usted y yo no vivimos, hermanos, aleluya, percibidos, si vivimos solamente de emociones, de vivir el día a día o el diario vivir, pero no nos ponemos a pensar o a meditar qué es lo que nos espera más adelante. Tenemos que ir viendo las profecías. Lo que hablaba mi hermano Julio el viernes nos lleva también al libro de Nahum, capítulo 3, donde dice que el pueblo de Nínive se volvió nuevamente a vivir en desobediencia, a vivir en transgresión, a vivir en pecado. Pero allí, si lo lees, mi amado hermano, el capítulo 3 te dice que Dios iba a traer o iba a descubrir su vergüenza. Dios nos llama, primeramente, nos llama quietamente, nos llama, mis amados hermanos, por las buenas, vaya, para que nosotros entendamos. Nos llama por las buenas, pero cuando no queremos entender, el Señor nos saca nuestro pecado o nos saca nuestra culpa. Y es una vergüenza para nosotros. Si lo que habla la palabra de Dios en el libro de Nahum, capítulo 3, dice el Señor que Él iba a descubrir su vergüenza y se iba a ver su desnudez. Porque habían sido apercibidos, pero se volvieron nuevamente a vivir como vivían antes. Como vivían antes, que no había en su corazón temor alguno, sino que su continuo era hacer el mal.
Mira, leía un pasaje de la palabra en el libro de Oseas, en su capítulo 6. ¿Quieres apuntarlo? Dice de esta manera: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Él hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Mira lo que está diciendo, y mira lo que dice el 3. Y conoceremos y preguntaremos conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Se me movió esto aquí, hermanos. Ténganme paciencia. Y vendrán a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana. Pero mira lo que dice en el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice nos dará vida después de 2 días? No nos está hablando a ti ni a mí. Le está hablando al pueblo de Israel. Porque si nos vamos, mis amados hermanos, escudriñando las escrituras, si nos vamos al libro de San Juan, capítulo 4, acompáñenme, hermano. San Juan, capítulo 4, en el versículo 40, mira lo que dice. Solamente es una introducción. Dice en el capítulo 4 de San Juan, en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y se quedó cuántos días? 2 días. Y lo que habla, hermano, el profeta Oseas, dice que a los cuantos días volverá a tener vida el pueblo de Israel. Al tercer día. Al tercer día tienen que pasar 2 días. Y mira lo que la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que nosotros, hermanos, estuvimos predestinados a vivir solamente en el tiempo que estamos 2000 años. ¿Cuántos días se quedó Jesús con los samaritanos o con los gentiles? Vaya, 2 días. ¿Y cuántos años van que estamos en esta tierra? ¿Cuántos años? Sáquele cuenta, hermano, usted es buen matemático. ¿Cuántos años estamos en esta tierra? ¿Cuántos años llevamos después de la venida de Cristo para acá? 2000 años. ¿Y cuántos días se quedó Jesús en Samaria? 2 días. Al tercer día volverán los judíos a cobrar vida. Pero el día que cobren vida vendrá, hermano, destrucción repentina, porque vendrá, hermano, el sufrimiento para ellos. Pero tú y yo ya no estaremos en esa tierra. Decía mi hermano Eduardo una verdad muy grande allá afuera que estaba platicando con él. Es un momento, hermano, en que tú y yo debemos de analizar las profecías y ver que Dios nos va a sacar de un sufrimiento. Pero hay unos que Dios nos va a sacar de un sufrimiento, pero hay otros que van a entrar al sufrimiento. Van a entrar a persecución, van a entrar a destrucción. Porque después de 2 días, mis amados hermanos, aún no se termina. ¿Cuánto tiempo duró Cristo en la tierra? Sin miedo, hermano, diga. ¿Cuántos años duró Cristo en la tierra? 33. ¿Y todos cuántos años nos faltan para que se cumplan los 2000 años? Usted es bueno para las matemáticas, no le tiemble la mano, hermano. Saque hasta la calculadora y ahí muévale allí. 7 años. 7 años, mis amados hermanos, en el que Cristo fue ascendido al cielo. 7 años. Sáquele cuentas en qué año estamos, hermanos. Si usted se va a las profecías, estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora no diga que yo dije que ese día se va a acabar todo. No. Estamos viviendo, hermano, en tiempos apocalípticos, tiempos, mis amados hermanos, en los cuales se está cumpliendo lo que el Señor dejó escrito. Mira, Él dejó escrito que tú y yo íbamos a alcanzar salvación por la dureza del corazón del pueblo de Israel, de su pueblo, del pueblo de Dios. Y nos dio Dios oportunidad de entrar a ti y a mí. Pero también dice la palabra de Dios que cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces vendrá ¿quién? Destrucción repentina. Y entrará el día
3, donde el pueblo de Israel nuevamente Dios lo va a volver a tomar como pueblo. Aunque no ha quitado la mano, no ha quitado la protección de ellos, pero Dios va a volver a que ellos cobren vida. Pero cuando ellos cobren vida, mis amados hermanos, les va a tocar sufrir, porque ¿cuántos saben que ellos van a pasar la gran tribulación? No, hombre, mis amados, se matan asustados. Al pueblo de Israel, mi amado hermano, le va a tocar pasar, atravesar la gran tribulación juntamente con aquel que no vive apercibido. Pero hay una gran diferencia, mi amado hermano. Hoy en día tenemos al Espíritu Santo con nosotros, el cual nos hace nuestro caminar en Dios más fácil. Más fácil. Porque Él es que nos guía, Él es que nos dirige, Él que nos da la dirección. Él es el que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y en aquel día, mis amados hermanos, ya no va a estar el Espíritu Santo para que te guíe, va a estar solamente con el pueblo de Dios y no va a estar, no va a ser una llenura como nos tiene a nosotros, sino que va a ser como en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, que se movía solamente en sus profetas, se movía solamente en reyes, y esta vez se va a mover solamente, mis amados hermanos, en los 154,000 que Él tiene. 44, gracias amor. ¿Qué haría si me ayuda idónea? Con los 144,000. Porque ellos van a hacerle la guerra al anticristo. Pero esto, mi amado hermano, que estamos leyendo, dice la palabra de Dios, que nadie sabe ni el día ni la hora en el cual ha de venir el Señor a la tierra. Nadie sabe ni el día ni la hora en cual el Señor va a aparecer para salvar nuevamente a su iglesia. Acuérdense que en la primera venida del Señor vino a la tierra. En la segunda venida va a llegar y va a poner sus pies en el monte en Jerusalén, pero esta vez que venga a levantar a su iglesia no va a tocar tierra, va a estar en las nubes. Acuérdense que ahí no va a esperar el Señor, en el aire. En el aire. Entonces, si no sabemos usted y yo ni el día ni la hora en el cual el Señor va a venir, ¿será bueno seguir durmiendo? ¿Será bueno seguir descuidados? Mira, hermano, analizando las profecías, si nos ponemos a pensar, hay miles y millones de gente en la tierra que se dicen ser cristianos, al nivel del mundo entero. Pero la palabra de Dios dice en el capítulo que acabamos de leer, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el molino, dos mujeres en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Te pregunto, ¿será ocasión para despertar? Si no sabemos ni el día ni la hora, debemos de vivir y ser apercibidos. Debemos de velar, debemos de siempre, hermano, estar vigilando, ser atalayas aquí en la tierra, porque el tiempo, hermano, está por culminar. Si supiésemos, hermano, el día y la hora que el Señor ha de venir, hermano, viviríamos como bien quisiésemos, pero antes que el Señor venga nos pondríamos a cuentas. Pero el Señor, hermano, nos da claramente ejemplos en los cuales nosotros debemos siempre de velar, de vigilar, de vivir apercibido, porque el que vive, hermano, desapercibido está viviendo confiadamente, está viviendo de emociones, está viviendo solamente un momento fugaz. No le importa lo que va a pasar después en lo que le va a acontecer a su alma, sino que está disfrutando el momento. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo. Porque el enemigo fácilmente nos hace que nosotros, hermanos, nos acostumbremos a vivir como hemos estado viviendo. Pero si nos descuidamos, mis amados hermanos, y le hacemos caso a aquel que ya está condenado, tú y yo, de la misma manera vamos a ser condenados con él. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es paciente y misericordioso, que Él retarda su venida, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el amor grande de Dios que te dice, pueblo, despierta.
que te dice el Señor: pueblo, vela, vigila, ora. Porque el tiempo, hermano, está por culminar. Yo no sé cuánto le gusta ver las noticias de aquí. Si no te gusta ver las noticias, hermano, analiza las profecías. Métete a estudiar, métete a buscar qué es lo que Dios, hermano, está por acontecer a la tierra. Mira, esto solamente, si tú te pones a buscar e indagar, ve que ya hay países, hermano, específicamente hasta el día de hoy hay 26 países que han firmado el Tratado de Paz. 26 países que han firmado el Tratado de Paz, y se habla de una seguridad. ¿A qué te huele eso? Se te huele el Wi-Fi, dijo el hermano. Te desconectaste. ¿A qué te huele esto? Hermano, empezó, mira, hermano, esta persona que está haciendo el Tratado de Paz, este hombre no es del gobierno. Este hombre no es de ningún gobierno y solamente él está ejerciendo, hermano, una persona por nadie es escuchada, y menos por el pueblo de Dios, que es un pueblo estricto, un pueblo celoso, un pueblo que se apega a las profecías. Pero ¿por qué este hombre sí lo vienen escuchando? ¿Por qué lo que este hombre va y habla con ellos? ¿Por qué ellos se apegan a lo que dice y lo llaman el caballero blanco? Se me da como que no ha leído las profecías, hermano. Te miro como que estás, ¿no? ¿De qué estará hablando? Eso significa, hermano, que estamos viviendo desapercibidamente. Estamos viviendo el día al día. No nos ponemos a pensar qué es lo que viene, qué es lo que acontece. ¿Qué es lo que acontece? Mira, hermano, lo que va a suceder en el mundial te va a abrir el entendimiento. Porque son 42 países que van a participar. Y si te metes a buscar, hermano, todo eso, lo que significa los países que van a participar, todo esto es profecía de parte de Dios. Pero tal vez te preguntarás, pero ¿cómo escaparemos, mis amados hermanos? ¿Cómo escaparemos de todo eso que va a acontecer? Hay forma de escapar. Hay forma, mi amado hermano, de ser librados. Y el Señor nos llama, mis amados hermanos, a que vivamos una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida en el temor de Dios. Que vivamos, hermano, siempre pidiéndole a Dios que Él sea nuestro guía, que Él sea nuestro director, que Él sea, mi amado hermano, quien nos lleve a conocerle a cada día. Mira lo que dice en Oseas mismo, en el 15, dice de esta manera, hermano, y eso es porque nosotros tendemos a desobedecer y a contristar al Espíritu Santo de Dios. Y aquí es el Espíritu Santo hablando, diciendo de esta manera. Dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. En su angustia me buscarán. Se está dirigiendo al pueblo de Israel, pero también te está hablando a ti, me está hablando a mí. Porque van a venir momentos, días de angustia, en los cuales, mis amados hermanos, si no despertamos, si no vivimos apercibidos, tristemente, hermanos, vamos a quedar y vamos a ser perseguidos. ¿Cuántos saben, hermano, que va a haber una persecución? No se trata de qué es, ¿eh? Yo creo que sí sabe, hermano. ¿Eh? Va a haber una persecución, mis amados hermanos, y esto va a suceder a aquellos que se queden en la tierra. Mira, si nos vamos a leer el libro de Apocalipsis, es un libro, hermano, profético de advertencia. Muchos pastores no lo predican porque piensan que van a infundirle miedo a la iglesia. Pero es un libro, hermano, donde nosotros como pueblo debemos de leerlo
para vivir apercibido de lo que ha de venir. Cuando la palabra de Dios dice, mis amados hermanos, que todo aquel que se quede buscará la muerte, pero la muerte huirá de él. ¿Por qué te dice que la muerte huirá de él? Porque lo que Dios quiere es que sufran las consecuencias por haber rechazado o por haber vivido desapercibido, lejos de la voluntad de Dios. Dios nos llama, mis amados hermanos, a que vivamos despiertos. Ahora vamos a ver 3 puntos en los cuales, mis amados hermanos, nosotros podemos vivir despiertos, que cuando venga, hermano, este tiempo o estos días no nos agarren dormidos, estemos velando, estemos vigilando. Y una de las maneras, hermano, de las que podemos escapar o huir de ellas, es de que, hermano, demostremos amarnos, demostremos el amar a Dios, demostremos el vigilar, el guardar los mandamientos. Mira, vamos a la palabra de Dios en 2 Timoteo. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo se nos fue. 2 Timoteo en su capítulo 4 y verso 8. 2 Timoteo 4:8 dice de esta manera: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Entonces el primer paso para poder alcanzar, mis amados hermanos, la salvación es amar la venida de Cristo. Amar la venida. El que ama, hermano, vive apercibido. El que ama vive buscando. El que ama la venida de Cristo sabe que fue una profecía y que esta se va a cumplir. Hermano, cuando Jesús fue ascendido al cielo, él mismo dijo: voy a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, hermano, fue a preparar un lugar especial para ti, para tu servidor. Pero debemos, hermano, de amar la venida de Cristo. Si tú y yo amamos la venida, debemos, hermano, vivir vigilando. Dice la palabra de Dios, Jesús diciéndole a este hombre, en Nicodemo, diciéndole Jesús que le era necesario el tener un nuevo nacimiento, que le era necesario nacer de nuevo para heredar el reino de los cielos. El que no nace del agua y del espíritu, ¿qué dice? No entrará en el reino de Dios. Jesús mismo hablándole con estas palabras a Nicodemo. Pero también la palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos capítulo 16, en el verso 16, que el que creyese y fuese bautizado será salvo. Pero el que no creyere, dígalo sin miedo, hermano, será condenado. No está diciéndolo usted o no está condenando a nadie. La palabra está condenando o está hablando para que tú y yo despertemos. Si el Señor nos habla, hermano, que si amamos la venida de Cristo, es porque si amamos y sabemos que un día va a volver, tenemos que vivir apercibidos. Vivir alejados del pecado, alejados del mal, alejados de la contaminación, alejados de lo que nos mata espiritualmente. Debemos de vivir, mis amados hermanos, siempre el día a día, pero sin dejar de ver, hermano, el futuro, qué es lo que nos espera. Dios, mi amado hermano, es paciente y misericordioso y no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que alcancemos a través de su muerte la salvación. Entonces, si tú y yo, hermano, amamos la venida de Cristo, nos vamos a preparar. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? No me escucharon, hermano. ¿Cuántos aman la venida de Cristo? Si usted ama la venida de Cristo, hermano, tiene que mostrar realmente que usted ha nacido de nuevo, que yo he nacido de nuevo. Tenemos que mostrar. El pueblo, hermano, de Nínive empezó en un arrepentimiento, pero fue emocional, porque volvió a caer a lo mismo.
A veces que así nos sucede a nosotros, que miramos que el tiempo pasa, no es canción, que el tiempo pasa, mis amados hermanos, y no acontece nada, y nos da igual, volvemos a entusiasmarnos en el pecado, volvemos a la transgresión, volvemos, mis amados hermanos, a descuidarnos, y eso nos contamina el alma, nos daña, nos separa, nos trae muerte, y nos trae una muerte espiritual. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿cuántos aman la venida de Cristo? Tenemos, hermano, que ser, hermano, vigilantes, apercibidos. Mira, el segundo paso es viviendo en santidad. Y para vivir en santidad debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Para vivir en santidad debemos de vivir, hermano, bajo la voluntad de Dios. La palabra de Dios habla bien claro, mis amados hermanos, que al cielo no entrará cosa inmunda, cosa perversa, cosa que hable mentiras, que hable engaño. Eso no va a entrar al cielo. Ahorita vamos a leer pasaje. Mira, vamos a ir a otro pasaje en la Biblia. Ahí mismo vamos a ir a primera de Juan. Primera de Juan en su capítulo 3, de la misma manera. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, y dice de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, y asimismo como Él es puro. Así como Él mismo es puro, es santo, tú y yo debemos de vivir en santidad. Mira, el Señor cuando estaba en la tierra, Él dijo: ved, sé santo porque yo soy santo. No dijo sé perfecto porque yo soy perfecto. Quiere decir que la santidad la podemos alcanzar. La santidad es vivir apartados del mal, apartados del pecado, guardándonos irreprensibles para Dios. Tal vez te preguntes o digas pero yo falté en esta cosa, hermano. Cuando tú y yo nos arrepentimos y nos duele lo que hicimos, es porque realmente el Espíritu Santo nos está llamando a que nos arrepintemos o que no volvamos a hacer lo que hicimos. Pero hay veces, mis amados hermanos, que buscamos en iglesias, perdonen por lo que lo voy a decir, buscamos iglesias donde nos hablen bonito, donde nos apapachen la espalda, donde no nos hablen que es malo el pecado. Queremos vivir, hermano, en comodidad, y todo aquel que vive en comodidad está en un grave aprieto, en un grave peligro. Pero cuando te habla, mi amado hermano, el que vivas en santidad y te apartes del pecado, que vivas, hermano, irreprensible hasta la venida de Cristo. Si tú te esfuerzas en hacerlo, claro que vamos a fallarle porque estamos en un cuerpo pecaminoso, pero si falla, no te quedes, levántate. Humíllate delante de la presencia de Dios y dile: he fallado, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti. El Señor, hermano, lo que anhela es que tú y yo corramos nuevamente. Mira a David, que era conforme al corazón de Dios. David le falló al Señor. Pero David se quedó viviendo nuevamente en el pecado, ¿verdad? No, se arrepintió, le dolió lo que hizo. Le dolió lo que él hizo. Y él clamó, él gimió y le decía al Señor: no quites de mí el gozo de la salvación, sino vuélveme el gozo de tu espíritu. De la misma manera tú y yo, el día que faltemos, hermano, no te estoy invitando a que peques, pero el día que tú faltes, corre de esta manera delante del Señor, pero no lo vuelvas a hacer más. No lo vuelvas a hacer más, porque si lo volvemos a hacer, quiere decir que no hay arrepentimiento en nosotros. Y lo que estamos haciendo lo estamos disfrutando, y ese es un peligro grande. Ese es un peligro de muerte. Mira, vamos a ir al libro de Efesios en su capítulo 5.
Bendito el nombre del Señor. Efesios 5, en su capítulo 26, en versículo 26 y 27, nos habla también de esta manera. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mira cómo la quiere Dios, cómo te quiere a ti, cómo me quiere a mí, nos quiere limpios, puros. Nos quiere, mis amados hermanos, que no vivamos en una doble apariencia o en doble vida. Que aquí vengamos y pongamos apariencia de piedad, pero cuando estamos en el trabajo somos los mismos changos, los mismos demonios. Dios, hermano, así como somos santos aquí o levantamos nuestras manos santas al cielo, igual en nuestro trabajo debemos de hacerlo, en la calle, donde quiera que andemos. Debemos de hacerlo de la misma manera. Eso es el vivir apartados en santidad para con el Señor. Vamos nuevamente, hermano, vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir rápido, le digo, el tiempo avanza. El libro de Hebreos, en su capítulo, hermano, 12. Vamos a leerlo hasta el 17 y mira lo que dice. Por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Quiere decir que Saúl procuró, hermano, la bendición, el arrepentimiento con lágrimas, pero desechó algo glorioso. Entonces tú y yo, mi amado hermano, hoy tenemos la salvación, y no es cualquier salvación, porque costó la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret. No fuimos comprados a cualquier precio, es un valor, hermano, inalcanzable, un valor grande. Para tener en poco lo que Jesús hizo por ti, por mí. Tal vez nos pongamos a pensar o en el pecado que estamos disfrutando, viviendo. Al cabo, a mí no me costó nada, voy y peco y al rato le pido perdón al Señor. Te pregunto, ¿el Señor te perdonará? No, cuando lo hacemos todo, mi amado hermano, ¿cómo se dice la palabra? Premeditadamente, ¿no? Conscientemente, estamos pecando. Estamos pecando. Entonces el que ama su venida, mi amado hermano, se va a guardar para el Señor. Se va a preparar. Ese es la primera parte que estamos mirando. Dios no quiere que te pierdas, quiere que te prepares, que vuelvas a un arrepentimiento genuino. Y el segundo es, mi amado hermano, el vivir en santidad, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Por más que vengamos, mi amado hermano, cada 8 días aquí, o busquemos o vayamos a las reuniones, pero nuestra vida es una vida desordenada, déjame decirte que de nada te va a aprovechar. Estamos perdiendo el tiempo. La palabra lo dice en el libro de Apocalipsis: el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, ensúciese más.
Disfrute el momento, disfrute el pecado, disfrute el placer, pero sea consciente que su final va a ser un lugar de tormento, un lugar de lloro, un lugar, hermano, en el cual si no despertamos vamos a estar en dificultades, en problemas. El tercer, hermano, punto es tener aceite en nuestras lámparas. ¿Cuántos tienen aceite en su lámpara? ¿Cuántos tienen aceite en sus lámparas? Y el que no tiene aceite en su lámpara es tiempo de apercibirse. Mira, vamos al libro de Mateo, en su capítulo 25. Mateo 25, vamos a leer en su versículo del 1 al 7, vamos a estar leyendo, dice de esta manera. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Te pregunto, no me contestes, quédate en ese pensamiento tú de cuáles te consideras. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Quiere decir que si tú y yo, hermano, tenemos aceite en las lámparas, ¿qué es el aceite en nosotros? ¿Qué es el estar apercibidos? ¿Qué es el aceite en ti y en mí? Velar, orar, pero que el aceite que representa el aceite en nuestra vida, tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros. Acuérdese, mi amado hermano, que cuando usted aceptó a Cristo, usted recibió el sello del Espíritu Santo. Pero si sus obras, si su diario vivir ha sido lejos delante de Dios, hermanos, su condición es pésima. Pero si usted ha vivido apercibido y buscando, llenando, hermano, preparándose, su lámpara está llena del aceite, de la unción. Y eso es lo que quiere Dios, que vivamos apercibidos. El tiempo, hermano, está por terminarse. El tiempo está por acabarse. Pero si tú y yo, hermano, no somos prudentes. Mira, el salmista David decía en el Salmo 92, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo y me ungirás con aceite fresco. Eso es lo que dice el salmista David. Ahora lo que estamos mirando, mi amado hermano, es echándole un vistazo levemente ya a la carrera, lo que son las profecías antes del fin. Pero si nunca, hermano, nos hemos puesto a pensar o nos hemos detenido a examinar de todo lo que está por acontecer, hermano, estamos prácticamente perdidos, estamos viviendo el momento. Y como estamos viviendo el momento, estamos viviendo en emociones. Y como estamos viviendo en emociones, no nos preparamos. Dios quiere que nos preparemos, que seamos apercibidos a los tiempos. Mira, vamos a ir al libro de Apocalipsis en su capítulo, ya para ir cerrando, en el 21, dice de esta manera. Apocalipsis 21, en el versos 22 al 27, dice de esta manera. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido salvas andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella,
Y mira lo que dice el 27. No entrará en ella ninguna cosa que inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Quiere decir, mis amados hermanos, que el Señor nos habla a vivir apercibidos y que tengamos la plena seguridad que nuestro nombre aún está allí. Que nuestro nombre aún está inscrito. Si has vivido una vida de pecado, es tiempo de ponerse a cuenta con el Señor. Si has vivido apartado lejos de Él, es el momento de acercarnos a su presencia. Mira ahí en el 22, dale vuelta solamente ahí a la Biblia, a la hoja que sigue. En el 22:7 dice de esta manera: aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras y la profecía. ¿De dónde? De este libro. Bienaventurado, usted sabe qué es la palabra bienaventurado, ¿verdad? Usted la conoce. 1000 veces bendito. Es bienaventurado. Entonces quiere decir que si tú y yo, hermanos, somos bienaventurados, vamos a guardarnos. Dice en el verso 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace verdad. Mentira. Jesús ha enviado, dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que entienda, el que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Mira lo que dice el 20. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, ven, Señor. Ciertamente vengo en breve. Sí, ciertamente vengo en breve. Dice la palabra que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Porque Él nos ama, Él es paciente, Él es misericordioso. Y Él nos está llamando, mis amados hermanos, a un arrepentimiento. Te pregunto, ¿amas su venida? Prepárate. Prepárate, vive apercibido. Vamos a vivir en santidad. Vamos a nacer de nuevo, a que seamos diferentes, que ya no seamos los mismos hombres perversos, que demostramos realmente quién está dentro de nosotros, quién es el que vive. Amén. Y no nos descuidemos que nuestra lámpara se quede sin aceite.